Muy, pero muy buenas tardes. Creo que ya no somos tan multicolores. Parece que dominó el azul ahora. Me parece. Daniela Pastrana, bienvenida. Buenas tardes. Periodista, directora de Diario Red América Latina. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Estamos, sí, justo de azul, por lo visto. Sí. Bien, bienvenida. Y también tenemos a Salvador Frausto. Bienvenido, Salvador, periodista, director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio. Marta Olivia, Daniela, Jorge, un gustazo conversar con ustedes y un saludo a la audiencia. Gracias, buenas tardes. Y Jorge Meléndez, el más puntualito aquí que está siempre, yo digo que aprovecha para estar escuchando los últimos temas, es lo que yo pienso, ¿verdad? Pero Jorge Meléndez, profesor, director de Periodistas Unidos, bienvenido, buenas tardes. Sí, me conecto antes para escuchar que dicen, desde luego, Claudia Villegas, que yo estudio economía, pero también Jacaranda Correa y su removedor de neuronas, que hay que moverlas siempre, pues si no se empantanan ahí, se osifican. Entonces sí, me interesa mucho escuchar con antelación a los que estamos en nuestra mesa y darles a los tres la bienvenida y un gran abrazo, igual que a la audiencia. Gracias, Jorge Meléndez. Y bueno, ya ponemos el orden por el que vamos a estar, de acuerdo al último orden que teníamos. Antes de empezar, porque ya ven que luego nuestros seguidores tienen preguntas que salen de la rutina. Dice Carmen Núñez, Daniela Pastrana, ¿de casualidad usted tuvo una tía, poeta y maestra llamada Catalina? No que yo sepa, pero igual no conozco yo a toda la familia extendida. La familia Pastrana no es tan grande en México, hay muchos más Pastrana en Guatemala, en Colombia, pero ahí sí hay un sector grande que va de Veracruz a Yucatán, y no los conozco a todos porque son montones. Entonces no sé, que yo conozca ninguna tía Catalina, pero no lo sé. Y si no, pues saludos a Catalina. De todas maneras. Gracias, Dani. Y bueno, comenzamos uno de los temas, pues, que ha estado muy polémico en este día, en las últimas horas, bueno, desde el sábado, que se dio a conocer, que algunos lo tomamos con mucha precaución porque se hablaba de, pues, el doctor López-Gatell como representante representante ante la OMS, Organización Panamericana de la Salud, y Organización Mundial de la Salud. Y bueno, este tema pues ha dado mucho de qué hablar, porque parece que la oposición está muy molesta, Salvador Frausto, la oposición, pero pues me parece que cuando veíamos al doctor López-Gatell, al menos daba cierta tranquilidad y mesura en esos momentos aciagos del COVID-19. Sí, es interesante las narrativas que está jugando la oposición en distintos temas. En este de Gatell es regresar a una narrativa fracasada, esta del doctor muerte y de señalarlo como el gran servidor público que lo hizo muy mal durante la pandemia. La oposición no se ha dado cuenta que cuáles son sus narrativas fallidas, que no prendieron en el pasado y que ahora pues mucho menos. Veía yo un cartón de rapé muy interesante, en el que ponía a estos gritos del doctor muerte y de ese tipo de discursos de la oposición, bajo un microscopio, ¿no? Es decir, son muy poquitos, nunca les funcionó, hicieron ese libro, le pusieron ese mote, y son ese pequeño circulito el que lo sigue diciendo y lo sigue repitiendo. A mí me parece que pues no hubo un secretario de salud en el mundo que haya salido en hombros, que haya salido aclamado ante una tragedia tan
tan grande, y sin embargo la estrategia del gobierno mexicano de salir todos los días, de dar información todos los días de lo que estaba ocurriendo, la ampliación de hospitales durante los momentos más difíciles de la pandemia, habilitar sitios para que eso ocurriera, la eficacia con la que se pusieron las vacunas. A mí me parece que ese ruidajo de la oposición, ese ruidajo estridente sobre la figura de López-Gatell, es que no han comprendido que esas narrativas ya fallaron en el pasado y que vuelven a repetirlas. En la agenda de temas que vamos a platicar hoy, que nos hicieron el favor de acercarnos, veo varios temas que tienen eso en común, es decir, hay unas ganas de volver a las narrativas fracasadas, defenderlas, y pareciera que esta oposición quiere quedarse solamente hablándole a su 20-25% de simpatizantes, porque no hay ninguna innovación. Es propuesto como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud, el doctor López-Gatell, y a mí me parece que es un epidemiólogo destacado, y que, como bien dices, Marta Olivia, dio tranquilidad en distintos momentos o a lo largo de la pandemia a la mayoría de la gente. Es decir, la mayoría de la gente salió bien evaluado por la gente, es apreciado por la mayoría de la gente. Cuando se ha dado vueltas por las ferias del libro, me lo he topado en algunas, creo recordar que nos lo topamos Daniel y yo en una misma ocasión. La gente se le acercaba, lo saludaba, se tomaba fotos con él. Me parece que la miope oposición sigue machacando en sus propias derrotas, y eso pues no me parece que les vaya a rendir algún tipo de eco más allá de esos pequeños circulitos. Gracias, Salvador Frausto. ¿Por qué están tan enojados, Jorge Meléndez? Tú que estabas escuchando parte de todo esto, ¿por qué tanta molestia? Y bueno, muchos se preguntaban como que se había tardado ya la presidenta en ubicar, de hecho, a López-Gatell en algún lugar del tema de salud por su desempeño durante el COVID-19. Pues yo no soy tan optimista como mi compañero Salvador Frausto. Y yo quiero recordar aquí que este es uno de los temas que sigue siendo un problema grave en la 4T, porque ya vimos que esta compra de medicamentos se sigue postergando. Ya ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum que ahora sí, en julio, ya habrá los medicamentos. Yo he estado después de la pandemia en hospitales públicos, básicamente en el López Mateos, y la situación es verdaderamente complicada, dificilísima. Y hay que decirlo, no porque alguien puede escribir, es que está atacando a la... No, hay que ir a ver los hospitales, no solamente a los que le toca a uno estar, sino otros, y vemos que hay un déficit muy serio. Y yo recuerdo al señor López-Gatell que pues, decía, pues no hay que usar tapabocas, hay que ponerse el detente para evitar la epidemia, hay que hacer esto, no, le dieron una buena cantidad de oportunidades para hacer las cosas. Incluso me acaban de traer una taza que me regalaron con la imagen del doctor López-Gatell, que la tengo aquí en mi casa, que la uso para lo que se necesita, pero yo creo que hay ahí un problema muy serio, y no lo digo yo, lo ha dicho el doctor Kersenovich, a quien sí lo reconozco, lo respeto, pero me parece que el doctor López-Gatell
cometió en la 4T una serie, cuando menos, de posiciones poco científicas, poco serias. Bueno, decía hasta que con Big Vaporru nos podíamos aliviar. Yo creo que no. Que la doctora Claudia Sheinbaum lo mande a la Organización Mundial de la Salud o a la Panamericana o demás, correcto. Pero yo creo que, y esto no me lleva a sumarme a la oposición, me lleva a ver que hay cosas que en la 4T, como hace rato hablaban Jacaranda Correa y Julio Astillero, en el caso de la ley de televisión que se tuvo que llevar, ya se iba a aprobar, recordemos, que se tuvo que llevar a consulta y que se le hicieron una cantidad de correcciones importantes. ¿Cuántas y cómo? Yo no le he acabado de leer para decir, pero yo creo que decir que un gobierno tiene errores no nos hace parte de la oposición, sino nos muestra como alguien que nosotros debemos reclamar cuando las cosas no se hicieron bien. Y con esto termino. Eso de que no uses el tapabocas porque pues no se necesita fue un gravísimo error, porque sí se debió de usar, y algunos que pudimos incluso recluirnos lejos, que sufrimos la epidemia, bien, y luego ya cuando empezó la vacunación, a mí me tocó estar cerca del Campo Marte las 2 veces, fue rápida, eficaz, bien organizada, la gente salía contentísima y demás. Es decir, hay que ver las dos caras de la moneda y no solamente decir, no. A ver, creo que se quedó ahí, ¿verdad? Sí me ven ustedes, ¿verdad? Sí. Sí, pero bueno, a Jorge lo veo congelado. A Jorge lo ve, sí, de hecho está congelado. Bueno, volvemos con Jorge en un momentito más. Los demás nos estamos viendo bien. Y bueno, cuando se habla de López-Gatell, hablamos del manejo durante la pandemia y esas conferencias con una paciencia que asombraba a más de uno. Y bueno, tú estuviste ahí en las conferencias, Daniela, estuviste, pero además de eso, ¿era responsabilidad de todo el sistema de salud el doctor López-Gatell? No solo no era su responsabilidad, él era el vocero de un grupo amplio de científicos bastante reconocidos, sino que, y aquí sí me voy a permitir un poco discrepar de lo que decía Jorge hace un ratito, justo porque nos tocó verlo eso, ¿no? Las 450 conferencias, estuvimos ahí hasta los días que solo Pie Página fue el único medio, que fueron 2 veces, y estuvimos viendo y estuvimos yendo a hospitales y estuvimos viendo, y también estuvimos viendo cómo se manejaba en el resto del mundo, incluso en el resto de América Latina. Y yo creo, por lo menos me parece extraña esta nominación a la organización como representante de la Organización Mundial de la Salud, porque México fue uno de los países que más se apegó a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud. Y hubo un amplio reconocimiento de los responsables de la Organización Mundial de la Salud en México al trabajo que se hizo en México. Solo que ese tipo de cosas, pues ya sabemos que en medio de la disputa política y la instrumentalización del miedo que nos provocó y de la parálisis y del enojo que nos provocó esta pandemia tan terrible, pues eso se instrumentalizó y se nos difuminó. Tampoco es real que López-Gatell llamara a no usar el cubrebocas. Yo estuve en las conferencias, creo que fueron 2 o 3, en las que toda la hora se dedicó a decirnos cómo usar bien el cubrebocas. Lo que decía él es que no nos confiáramos
de que con el cubrebocas no nos íbamos a contagiar, que eso era básicamente para no contagiar a otras personas y que tenía sus complicaciones y sus dificultades, que es lo mismo que decía la Organización Mundial de la Salud. Nosotros publicamos un trabajo de lo que decían las investigaciones de los científicos de la Organización Panamericana también, y básicamente tenía sus pros y sus contras, y uno de los contras era que la gente se lo ponía y pensaba que ya con eso era inmune, y evitaba otras medidas de seguridad como el tema del lavado de manos, que podía ser quizá en un muy buen sentido también sumamente relevante. Como eso, no sé cuántas cosas que se perdieron en las discusiones, porque intentar de complejizar o ponerle pisos de problematización al tema de la pandemia, como es un tema tan sensible, pues resultaba muy complicado, y al final de cuentas hay quienes ya se quedaron con ideas fijas de algo que pasó que en realidad no fue tal, ¿no? Y en el caso de el sistema de salud, pues es básicamente lo mismo. O sea, nosotros tuvimos un desmantelamiento del sistema de salud, una privatización paulatina de por lo menos 30 años, ¿no? Arreglar eso no es nada difícil, no es nada fácil. Mi mamá no va nunca al servicio público, jamás de la vida. Yo sí, por temas de que por las prisas y porque no quieres hacer fila y eso, pero yo entonces me conozco todos los sistemas públicos de salud de la Ciudad de México, porque pues mi mamá siempre ha ido a eso. Me sé todo, cómo funcionan todas las sillas de todos los hospitales donde la han operado de distintas cosas, y el nivel al que se llegó de desabastecimiento, y sobre todo también me recuerdo una vez que la operaron en el jopo de una hernia, donde no tenían ni cucharitas para la comida, ¿no?, que le iban a llevar. Y eso pues debe tener como unos más de 10 años o quizá más, porque hubo todo un desmantelamiento que se ha ido trabajando para recuperar. Esta al que les cuento, yo creo que era en la administración de Mancera, curiosamente, ¿no? Entonces, eso no es fácil. Construir sobre lo destruido nunca es fácil, y se destruyó mucho el sistema de salud, se lucró demasiado. Hay que recordar estos hospitales que eran cascarones, que se construyeron por construirse, pero que se dotaron incluso de mobiliario, pero que estaban abandonados o vacíos en la época de Peña Nieto, y que es una política que empezó con Felipe Calderón, el tema de rentar todo, hasta las ambulancias, ¿no? Todo. Entonces los hospitales se quedaron sin cosas con las cuales operar. No es fácil, y no ha sido fácil, menos considerando que tuvimos una pandemia, ¿no? Entonces, si a ti te agarra la pandemia con un sistema de salud desmantelado y con una población enferma como la de México, con lo que ya se ha dicho hasta el cansancio de los temas de enfermedades cardiovasculares, pues es muy difícil que rápidamente lo recuperes. No sé ahorita en qué estado está exactamente, creo que va disparejo, y creo que va dependiendo de ciertos, no solo de los estados, que cómo se han involucrado cada una de las entidades públicas, pero lo que sí creo, a ver si no me congelé yo también ya, porque de pronto ya los dejé ver, pero lo que sí creo es que también hay mucho desnivel en los sistemas de salud. O sea, no es lo mismo la recuperación del IMSS que la del ISSSTE, porque el IMSS se tuvo que hacer esta reconversión hospitalaria, y eso le dio un impulso para desde entonces irse recuperando. El ISSSTE pues apenas empezó mucho tiempo después a tratar de recuperarse lo que estaba desmantelado, y así, ¿no? O sea, los sistemas de salud estatales también dependen mucho de cómo van muy disparejos las cosas, creo yo, ¿no? Pero a mí me parece muy buena decisión que vaya. Creo que en la Organización Mundial de la Salud lo deben tomar muy bien, porque, insisto, yo entrevisté a varios de los funcionarios representantes de la organización durante la pandemia, y estaban muy contentos con el manejo que le estaba dando México, porque estaba totalmente alineado a los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud.
Gracias, gracias Daniela Pastrana. Nuestro compañero Jorge Meléndez está teniendo problemas para conectarse al internet. Recordemos que pues ha habido bastantes problemas de este tipo. Hoy mismo nuestra compañera Claudia Villegas no tuvo ese acceso al internet por pues el mal clima, las lluvias que han acontecido en la Ciudad de México en las últimas semanas, así que esperamos que se reincorpore en un momento más. Pero bueno, continuamos con los temas, continuamos con esta información. Reaparece Enrique Peña Nieto en un documental y reaparece. Y bueno, nada más para decir, es este documental que se llama Naim, un aeropuerto para el siglo XXI, producido por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Y bueno, él habla de que sale por fin, me parece que es la primera declaración pública donde sale a defender su sexenio. Y bueno, afortunadamente no le preguntaron acerca de temas ni de libros ni demás porque se hubiera hecho bolas o no hubiera sabido, ¿verdad? Pero ese es otro tema. Salvador Frausto, ¿cómo interpretas esta reaparición en un documental de Enrique Peña? Sí, bueno, pues regresa, el regreso de Enrique Peña Nieto está ligado a la defensa del negocio que se le arruinó a él y a una serie de empresarios y de políticos. No he visto todo el documental, he visto algunos trailers y es una serie de coros de estos políticos, tecnócratas y de empresarios y de analistas que coinciden con la visión de que íbamos a tener un aeropuerto del primer mundo, un aeropuerto para las élites, al nivel de aeropuertos muy importantes en Estados Unidos, en Tokio, etcétera. Presumen esa nostalgia, es una nostalgia del negocio que se les fue. Sale a defender su negocio, Enrique Peña Nieto. A mí me parece que se inscribe en eso. Nada le importó tanto a Enrique Peña Nieto como los negocios que alentó durante su sexenio, de los que se benefició él y sus círculos cercanos, y entonces reaparece en esa coyuntura, hacer política con este documental, que entre los que lo impulsan está Enrique Cárdenas, que fue candidato del PAN al gobierno de Puebla, y el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, que recordemos que la familia Espinosa Iglesias es a quienes les expropiaron Bancomer en los años 80 con la expropiación bancaria, y desde entonces han mantenido una posición de enojo frente a las políticas más de corte nacionalista o de izquierda, y ahí es donde se nace este documental o esta pieza de video, y vemos a un Peña Nieto defendiendo eso, diciendo, no, a mí no me probaron corrupción, iba a ser un aeropuerto muy moderno, el exsecretario de Hacienda estaba de acuerdo conmigo, el primer secretario de Hacienda que tuvo López Obrador, que ya falleció, por cierto, tiempo después. A mí me parece que otra vez tiene una conexión con esas narrativas de nostalgia al pasado, a esa nostalgia de lanzar temas que no son populares ni le interesan a la mayoría de la gente, solo a esa élite que sigue resentida y que no pueden creer que a la mayoría de los ciudadanos no les importe que se haya cancelado el negocio de unos pocos, y que se haya mudado hacia un proyecto de otra naturaleza, con un nivel de inversión mucho menor, en el que no van involucrados estos grandes empresarios y políticos del famoso Pacto por México. Esa nostalgia me parece increíble, es decir, no se dan cuenta que defender un aeropuerto de Oropel no es una de las causas que estén en la agenda ciudadana,
como hablábamos hace rato del tema de Gatell, sembrar una narrativa que ya no les funcionó, que no les, ellos creían que lo de Gatell iba a generar una ola de adeptos, pues unas cuantas locutoras de televisión y de radio y unos cuantos columnistas, y el caso de igual del Naim, del aeropuerto, extrañan su negocio que no funcionó, que no se les hizo, es decir, las narrativas ancladas a ese pasado, de verdad, que muestran lo derrotada y la falta de imaginación que tiene la oposición para poner temas sobre la agenda pública, porque es un escándalo que le interesa, son narrativas que le interesa al 20-25% de la gente que aún los mira con cierto gusto. Gracias, Salvador. Daniela Pastrana reaparece a decir que no se le ha probado corrupción. Justamente ahora Peña Nieto, en un sexenio, hay que decirlo, en un sexenio de López Obrador donde no se le tocó. ¿Cuál es tu impresión de esta reaparición? El micro, Daniela. No, yo creo que es tú. A ver, vamos a ver. Adelante. No te escuchas. Por favor, mejor lo quitamos. Es que me puse los audífonos para que no escucharan aquí el ambiente, pero creo que no están funcionando mucho. Mira, tal como lo dices, o sea, hay un tema ahí que pues todos hubiéramos esperado, todos queríamos y mucha gente deseaba, por lo menos todos los que fuimos y participamos en la consulta, que hubiera un juicio a los expresidentes porque si no mantienen este halo de impunidad que les permite seguir reproduciendo esas narrativas falsas y equivocadas. Y es Peña Nieto, y es Cedillo, que cada rato viene aquí a querer darnos clases de democracia, y es Felipe Calderón diciendo allá en España que pues muy triste, sufriendo y lamentándose de que Estados Unidos no intervenga militarmente a México, ¿no? Y es Fox ya con cada diatriba que dice en Twitter. Son los expresidentes que tienen una responsabilidad grave en la situación que tenemos en el país, tanto de violencia como, insisto, de desmantelamiento de estructuras para el servicio público, ¿no? Y que no tienen, y bueno, y también en los actos de corrupción que no tienen o que no tuvieron ningún tipo de sanción ni responsabilidad. El expresidente López Obrador optó por, decía, no desgastarse en juicios que a lo mejor iban a requerir mucha energía y concentrar su atención en otros temas, pero es un tema latente y es un tema que tendríamos que estar impulsando muchísimo más desde la sociedad, porque pues si no se permite que ellos sigan viniendo y sigan o sigan hablando y diciendo cosas que confunden a la gente y confunden mucho, porque pueden tener ciertos argumentos que desde la visión, desde la que lo tienen y desde la gente que ya de por sí tiene un prejuicio contra lo que signifique cualquier cosa que haga la cuarta transformación, pues entonces ahí tienen eco. Hay que recordar que la administración, particularmente en México, no nos vamos a hablar de corrupción, porque desde que yo soy niña, y supongo que desde antes ese ha sido uno de los grandes problemas de nuestras élites políticas, o sea, eso desde López Portillo y la colina del perro y todas esas cosas, bueno, de ahí para acá podemos hacer un recuento amplio, amplísimo de corrupción de nuestras élites políticas. Pero la que hubo en el sexenio de Peña Nieto, con además muchos gobernadores que ya veían que era como su última oportunidad, fue desbordada, fue desmedida, la de los dos Duartes, la de Borges, la del propio Peña Nieto, que parecía que en ese regreso del PRI al poder, los juniors, pues lo único que habían aprendido era, porque el PRI tenía su parte de corrupción, su parte de autoritarismo y también una
una experiencia acumulada de administración pública, ¿no? Y de incluso sofisticación en la forma de corrupción. Pero parece que estos pequeños bebés dinosaurios que regresaron, el nuevo PRI, le decía a Peña Nieto cuando volvió a la política, pues no tenían ni eso, ¿no? Entonces han sido prácticas muy burdas de corrupción las que se dieron en ese segundo nuevo PRI, pues nos evidenciaban, la lista es larguísima, pero sobre todo es desmedida. Recordemos esto, por ejemplo, del gobierno de Javier Duarte, estas imágenes de lo que decían que de pronto ya recibían tanto dinero en cajas con el tema de la estafa maestra que ya ni siquiera sabían ni cómo organizarlo, ¿no? Hay muchos testimonios sobre eso y creo que ese fue uno de los sellos fundamentales de la administración de Peña Nieto. O sea, si algo podemos recordar de esa administración son los enormes escándalos de corrupción y, por supuesto, Ayotzinapa, ¿no? Y los escándalos de corrupción, además, centrados y concentrados y concitados en la obra de lo que era el nuevo aeropuerto. Así es. Gracias, Daniela. Y bueno, ya hablando de políticos reaparecidos y regresando a este tema de empresarios pues empresarios quebrados, rescatados por dinero público y que luego ya están soñando, pareciera, con los puestos públicos. Estoy hablando de Ricardo Salinas Pliego y este enojo, pues esta respuesta furibunda después de que dio a conocer el gobierno de México con la presidenta la forma de operar y cómo le debe al gobierno más de 74,000 millones de pesos. ¿Cómo lo ves, Salvador Frausto, de empresario a político? ¿Cómo lo verías tú? Porque bueno, se decía de Donald Trump que no pasaba nada, sin embargo, vemos ahora lo que está sucediendo. Sí, bueno, pues vemos que debe estos 74,000 millones de pesos que no ha querido pagar este señor, que fue protegido por gente del Poder Judicial, por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de esta Suprema Corte de Justicia de Marfil, que ya se va. Y que lo arroparon, lo protegieron, que se acostumbró a negociar con el poder político para no pagar impuestos, para beneficiarse, incluso con la propia concesión de la asignación de la televisora en manos de este empresario Salinas Pliego. Me parece que coincido plenamente con la columna de hoy de Julio Hernández Astillero, que es como una fuga hacia adelante, que quiere jugar en la política. Es tanto el dinero que debe, que en sus cálculos, jugando a la política, tratando de proyectarse, porque está en una abierta campaña a través de entrevistas con figuras afines a él, de videos que circulan profusamente en las redes sociales. Es ya una campaña verdaderamente organizada y orquestada. Se sabe en Radio Pasillo, mucha gente ha platicado que tiene ya sus reuniones, su cuarto de guerra, su cuarto de campaña, donde está planeando cómo lo van a lanzar como una figura. Es de estas contagiado de la figura de Trump, de lo que ocurrió con Milei, estas figuras que creen que pueden llegar. Sin embargo, cuando mides a Salinas Pliego, tiene una popularidad por los suelos, es decir, en las encuestas aparece con una aprobación bajísima, cercana al 20%. Yo lo he medido con instrumentos de herramientas de inteligencia artificial, y también está entre el 15 y el 20% de simpatías en redes sociales. Lo que llegamos a ver es que es publicidad, son anuncios pagados, impulsados, inyectados a través de bots
para moverlo en las redes sociales y generar la impresión de que tiene muchos seguidores, pero no es así. Es una figura que muy difícilmente va a aprender, porque tiene también, se abraza de una serie de argumentos que no están cercanos a la gente, que no están cercanos a la ciudadanía. Un señor que se niega a pagar sus impuestos, un señor que utiliza la televisora para atacar a figuras que no están, con las que él no está de acuerdo, un señor que llama desde su televisora a no votar, a no participar en los procesos democráticos, pues no es una figura de nuestro tiempo. La insatisfacción que había en Argentina previo a las elecciones de Milei, y la situación económica de Argentina era muy distinta a la situación que se está viviendo en México. Hoy vemos más encuestas donde Claudia Sheinbaum tiene 76% de aprobación, 6 puntos más que cuando llegó a la presidencia, 16 puntos más de la cantidad de gente que votó por ella apenas hace un año. Entonces vemos otra vez que se vuelven a anclar con estas frasecitas que ya no funcionaron, como les dice a los políticos, gobiernícolas, pero es un tipo fuera de tiempo. Cómo se refiere a Citlali Hernández del Instituto de la Secretaría de las Mujeres, cómo se refiere a otras mujeres, cómo se expresa. Es un tipo fuera de nuestro tiempo, fuera de la realidad, y no tiene conexión con la ciudadanía. Entonces, otra vez, es estos espejismos, estas narrativas que se repiten, el 20% se lo repiten, pagan sus bots, se mueve, y yo en alguna ocasión le decía con amigos moneros que es esquizofrénico cuando ves a que le inyectan mucho dinero con bots a una narrativa para hacer creer algo, y ellos terminan creyéndoselo. Es decir, saben que no funcionan esas narrativas, tienen la esperanza de que un día, en algún momento, van a aprender sus narrativas, pero no hay propuesta hacia adelante. Por eso él cree, Salinas Pliego, que su jugada política lo puede salvar, pero no hay jugada política que le pueda funcionar si no tiene respaldo ciudadano. Y uno de los 3 temas de los que hemos conversado, un empresario que no paga impuestos, que miente y que usa su canal para hacer campaña, narrativa fracasada que no le gusta a la gente. La narrativa de un expresidente que quiere salvar sus negocios y su aeropuerto, que no le importa a mucha gente, es narrativa fracasada. Unos ataques contra el famoso doctor Muerte, que solo prende en el 20% de la población, narrativa fracasada. Es decir, hay un relanzamiento de esas narrativas que ya fracasaron y que siguen pensando que van a funcionar, pero no hay propuestas hacia adelante del lado de las oposiciones. Perdón. Gracias, Salvador Frausto. Y bueno, tal vez ahí nada más una pregunta, una precisión. Ese 20% de los que están en redes sociales, no de la población, porque dicen por acá en comentarios que 20% es mucho. No, es muy poco. 20% de simpatías es bastante poco, según, porque se corresponde, es muy parecido a lo que lo traen las encuestas. Es decir, es un personaje. Si la oposición, si Xóchitl Gálvez tuvo 27% de votos y tenía una popularidad de 25-30%, más o menos se corresponde. Es decir, la popularidad positiva se acerca al dato de la cantidad de votos que podrían obtener. Pero, Aclarado, porque muchos empezaron a comentar aquí, y bueno, Jorge Meléndez tiene problemas con su internet, como lo tuvo Claudia Villegas hoy. Estamos tratando de recuperarlo, aunque sea por teléfono, pero bueno, para quienes están preguntando. Daniela Pastrana,
Salinas Pliego como político, Salinas Pliego, y te comento esto que dice acá. Los que le regalaron, dice Rafael Gómez, los que le regalaron Imevisión no eran gobiernícolas, esos eran respetables políticos profesionales. Y también en otro momento dice pues que el gran sueño de finalmente Salinas Pliego es ser un gobiernícola, sobre todo el principal. Es que justamente eso iba a decir Marta Olivia, ahorita que escuchaba a Salvador, estaba recordando todos los episodios que ha tenido Salinas Pliego, porque a veces, o sea, nosotros estamos aquí en el tema de que ya pague, porque pues sí, da mucho coraje. Yo el otro día me reí mucho, Marta Olivia, con un tuit que pusiste que decía, toma chocolate, paga lo que debes, ¿no? O sea, que no era un tema de censura, sino que ya pague. Y la verdad me pareció, yo decía, esto hay que incorporarlo al himno nacional como estrofa, porque necesitamos, ya estamos en la época en que nuestro himno tendría que ser que las personas que se han hecho ricas a costa de la concesión y la entrega de recursos públicos, pues tendrían que ya empezar algún día a pagar, ¿no? Todo lo que nos deben, porque nos deben mucho. Y creo que el tema de Salinas, bueno, pues es el que ahorita está, el de la evasión fiscal, y que pues sí nos da, creo que mucha indignación que se niegue a pagar y que tenga esta estrategia para extender los plazos legales, jugar con todas las herramientas legales posibles para evitar pagar una cosa que sería lo mínimo que tendría que hacer, que es pagar sus impuestos. Pero no es el único problema que tiene Salinas Pliego. Desde el chiquihuitazo, que es esta toma, el otro día se lo platicaba a una amiga que no es mexicana y decía, no puedo creerlo, ¿no? El tema de cómo prácticamente tomó a mano armada el canal, la antena de televisión en el Cerro del Chiquihuite, para despojar al que era, pues, en algún momento su socio, Moreno Valle, y que luego terminaron en pleitos, se separaron y prácticamente a mano armada sacaron a toda la gente que estaba trabajando en el canal 40, para tomar posesión de la antena, ¿no? Entonces, desde ahí hasta lo de Fertinal, que lo ha documentado muy bien Mathieu Tullier en el libro que tiene y en las investigaciones que ha hecho en proceso. Bueno, yo creo que hay una historia ahí de impunidad a sus rapacerías enorme. Y no solo es eso, sino que tiene, como bien nos dice ahí quien me está haciendo el comentario en la audiencia, todo eso no le ha molestado que se lo entregue o que el gobierno se lo permita, ¿no? Empiezan a ser gobernícolas cuando ya no le están permitiendo esos excesos y esa impunidad tan grande. Entonces ya son gobiernícolas, pero antes no fue gobiernícola Salinas de Gortari, que le permitió acceder a Imevisión, aunque él dice que lo compró, pues sí, pero el dinero se lo prestó el hermano del presidente, ¿verdad? No fue gobiernícola Cerillo, por supuesto, ni Fox, que permitió el chiquihuitazo, ni nadie de esos fue un gobiernícola. Fueron gobiernícolas hasta que le empezaron a poner límites a estos excesos. Y efectivamente es un político, bueno, es un empresario que se distingue de otros empresarios porque no se lleva con los demás, o sea, él está como en su rollo aparte, haciendo su propia estrategia, pero es una estrategia que incluye, y ahí tenemos que ser muy claros, incluye tener una escuela, incluye tener un banco, incluye tener tiendas departamentales, incluye tener medios de comunicación, en algún momento también incluyó tener legisladores, y yo no dudo que también tuviera la intención algún día de tener jueces, o si no es que ya los tiene, eso sí, no sé si eso se ha documentado, pero que digamos que tiene toda la estructura necesaria para hacerse su propia plataforma política, que es lo que ha estado construyendo durante muchos años. Entonces sí, él aspira a ser gobiernícola, ¿no? Pero no es gobiernícola, aspira a ser un empresario
que tenga en su poder y en su, digamos, como en su posibilidad de gestión, no encuentro la palabra adecuada, pero en la posibilidad de tener un gobierno que le sea el brazo operativo de sus negocios. Y pues entonces vamos a ver cómo no le está funcionando y cómo va reaccionando, como bien dices, con una furia que es proporcional, creo, al nivel de limitación que está teniendo su acción. Gracias, Daniela Pastrana. Y bueno, llegamos ya al cierre de la mesa. Ahora sí que comenzamos con el postrecito de cada uno. Salvador Frausto, tu postrecito. Gracias, Marta Olivia. Bueno, pues me parece que hay que seguir con mucho cuidado. Ahorita hay tantos temas sobre la mesa, nacionales, internacionales, con el tema de la migración, lo que sigue ocurriendo en los Estados Unidos con estas redadas que están sobre todo en Los Ángeles y en otras ciudades atentando contra los derechos de los hispanos, de los latinos, de la gente que sale a la calle. La gente tiene miedo de salir a las calles, está escondida, está guardada, platican desde allá, que incluso ciudadanos con sus papeles en regla y demás evitan, si son de aspecto latino o hispano, evitan salir a la calle. Es decir, un Trump que que abrió muchos frentes alrededor en su entorno, del ataque desmedido contra los migrantes. Está esta iniciativa de presupuesto que se está discutiendo en los Estados Unidos en estos días, que teóricamente esta semana tendría que resolverse, donde por cierto ya le bajó el arancel o el impuesto que decía de 5% hacia las remesas. Ya en el documento que se está discutiendo en las cámaras legislativas de Estados Unidos, ahorita está tasado en 1%. Entonces, y hay ahí una disputa muy fuerte que provocó el pleito con Elon Musk, que tienen a este señor empecinado en abrir frentes por todos lados. Y bueno, pues el tema de los migrantes no hay que perderle la vista, porque se sigue atropellando los derechos de los ciudadanos hispanos que están en los Estados Unidos. Gracias, Salvador Frausto. Daniela Pastrana, tu postrecito. Pues para seguir en la misma línea de Salvador, ahora que venimos los dos como uniformados, es lo que veo no solo en el color del cabello y la barba, sino en la camisa. Y hay quien nos ha dicho que, a mí me han dicho que no, que el azul, que sí es del PAN, y yo insisto en que no hay que dejar que la derecha nos arrebate nuestros colores favoritos, porque azul es de Uruguay, de Argentina, de Honduras, del Partido Demócrata en Estados Unidos, de Cuba, está en la bandera de Venezuela, y entonces una es libre de elegir el color que más le guste. Entonces, aprovechando que estamos en ese tono y en esa modalidad, sí les quiero invitar a que sigamos mirando lo que está pasando en el resto de la región. Que ustedes saben, yo estoy ahora muy metida con todo esto por el trabajo que tengo en Diario Red América Latina, pero me parece que están pasando cosas muy importantes. Ayer mismo, en las primarias de Chile, en las elecciones primarias de los partidos de izquierda, pues ganó una mujer comunista, Janet Jara, que ha sido como la revelación política de las últimas semanas. Va a ser la que tenga que competir contra la extrema derecha, y en un espacio en el que pues parecía que ya estaba la lucha perdida, que ya no había más que esperar a ver quién ganaba en Chile, si la derecha o la ultraderecha. De pronto emerge esta figura
claramente pues que viene del partido, o sea, del Partido Comunista, pero además con ideas muy en ese sentido, y gana las primarias de pues todo el sector progresista, ¿no? Entonces ella va a tener que competir en noviembre, y creo que son señales que de ahí a Nueva York, con el resultado también de las primarias del Partido Demócrata en la alcaldía de Nueva York, y el triunfo del que ya se ha hablado bastante, que es el de Mamdani, que es migrante, que es socialista, que es pues abiertamente antisionista, ¿no? Que ganó la interna para la alcaldía de Nueva York, nos habla de que los movimientos están resistiendo, ¿no? O sea que ante el avance una y otra vez y cada vez mayor de estas expresiones de derecha tan abiertamente brutales y tan abiertamente de odio y de imposición, se están organizando y están emergiendo estas resistencias, que creo que hay que seguirles la pista, no porque ahorita no tengamos esa amenaza inminente en México, porque justo hay una oposición que no encuentra la cuadratura, pero no hay que pensar nunca que ya todos los derechos y que todos los avances democráticos están ganados, ¿no? Entonces hay que verse en el espejo y hay que ver cómo está reaccionando en muchos lugares del mundo las resistencias a esta nueva ola fascista. Entonces, atención ahí, y como siempre invitarlos a ver las publicaciones de Diario Red. Siempre, pues, yo digo, es el medio que a mí me gusta leer, y o sea, los voy a invitar siempre a que estén atentos a lo que estamos publicando. Claro. Gracias, Daniela. Y bueno, el caso de Petro también en estos últimos días, obviamente, ¿no? Estas acusaciones que le está haciendo su secretario, y sobre todo también la negociación que habría hecho con la administración de Donald Trump. Por lo pronto, muchas gracias. Extrañamos a Jorge por el problema de internet. Dice Víctor Villa, ojalá no lo hayan censurado. Aquí no censuramos ni hasta sus comentarios, aquí todo se dice, pero pues también las lluvias han estado intensas allá en el centro del país, y hay muchísima. Acá por Tamaulipas acaba de pasar el huracán Barry, que parece broma, pero la verdad es que iba a impactar en Tampico y casualmente se desvió hacia Veracruz. Así que ahí empieza de nuevo la leyenda de esta que hay en Tampico, Madero de los marcianos. Pero de eso hablamos en otra ocasión. Gracias, Salvador. Gracias, Daniela. Muy buenas tardes. Buena semana. Un abrazo. Abrazos. Gracias.